Corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Para algunos, la búsqueda de la voluntad de Dios es un sueño iluso. Nunca están seguros de lo que es esa voluntad. Ellos terminan haciendo lo que quieren. Por otro lado, Jonás sabía con precisión cuál era la voluntad de Dios. Sin embargo, aún así, hizo lo que quiso hacer. Hoy, volvemos de nuevo a Jonás, capítulo 1, para más detalles sobre la vida de un profeta desobediente, un hombre decidido a evitar hacer la voluntad de Dios. Quédate con nosotros. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos con la serie sobre el quebrantamiento, cómo Dios logra conseguir que digamos que sí. Son estudios sobre el libro de Jonás en el Antiguo Testamento por el pastor Lutzer. Hemos estado aprendiendo sobre la muerte a la voluntad propia y ahora tenemos unas lecciones para llevar con nosotros. Así que aquí está la primera lección resumida. Es que no podemos obstaculizar de forma permanente la voluntad de Dios. La segunda lección es, la voluntad de Dios es una relación viva. Algunas personas piensan que la voluntad de Dios es tan difícil de encontrar que si alguna vez te resbalas, todo está perdido. Es una situación totalmente sin esperanza, porque todo lo que tienes que hacer es tratar de encontrar esa aguja elusiva en un pajar. Y la gente la está buscando cuando, de hecho, puede ser que no haya una aguja en un pajar. Escucha, allí estaba un profeta que oyó la palabra de Dios con claridad. ¿No te gustaría oír desde los cielos y que se te diga que hagas A, B y C? Quiero decir, ¿no podría ser más claro? Ve a Nínive y proclama contra ella. ¿Qué no daríamos por tener ese tipo de orientación? Al frente de ese tipo de orientación, tienes un profeta quien se rebeló contra Dios y se fue en la dirección opuesta. Podrías pensar que Dios diría, suficiente de eso, y he terminado contigo. Aquí Dios obra en él. Si Dios está dispuesto a tomar un profeta rebelde, quien conocía su voluntad con exactitud, ¿cuánto está dispuesto a trabajar él con aquellos de nosotros quienes realmente sí desean su voluntad? A medida que ponemos nuestras vidas delante de Él nos guiará, porque Él está interesado en dónde vamos a terminar, y Él también está interesado en que nosotros lleguemos a donde se supone que debemos llegar si ponemos nuestros planes delante de Él. Él está en el proceso de guiarnos. De hecho, lo que es interesante en el texto es, y ahora no hagas una gran cosa de esto, que Dios inclusive utilizó un profeta apóstata y rebelde en su estado de apostasía. Dios lo usó en la vida de esos marineros. Y cuando las cosas se pusieron mal y llegó la tormenta, la Biblia dice que cada uno comenzó a invocar a su Dios. Había tantos dioses diferentes representados como habían marineros. Yo le pertenezco a ese Dios, yo le pertenezco a aquel Dios. ¿Sabes? Este que está aquí es mi Dios. Bueno, todo el mundo le grita a su propio Dios, ¿está bien? Entonces, después que Jonás les explicó del Dios vivo y verdadero a los marineros, dice en el versículo 14, entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Tal vez esos paganos al final terminaron en el cielo, ya que llegaron a conocer al verdadero Dios a través de un profeta apóstata, quien estaba huyendo tan aprisa como podía de la voluntad de Dios. ¿No es grande Dios? ¿No es eso maravilloso? Por lo tanto, ni se te ocurra pensar que tienes que ponerte en el estante porque en algún momento a lo largo de tu vida tomaste una mala decisión. En primer lugar, si deseas buscar la voluntad de Dios, esa es una historia diferente. Pero inclusive en nuestra rebelión a veces Dios realmente nos utiliza. Quiero decir que Él es tan increíblemente misericordioso que es casi difícil de comprender. Así que esa es la segunda lección. Una tercera lección es que nuestra desobediencia tiene consecuencias más amplias. Nuestra desobediencia siempre tiene consecuencias más amplias.
Cuando Jonás se fue, él pensó para sí mismo, bueno, ya sabes, todo esto tiene que ver solo conmigo. Voy a rebelarme contra Dios, pero eso no va a afectar a nadie más. Oh, sí, eso realmente afectó a otras personas. Por un lado, afectó a esos paganos. Ellos tiraron su carga por la borda. Escucha esto, la carga era su medio de vida, era todo lo que ellos poseían. Jonás pagó su pasaje para ir a Tarsis, un par de monedas, y ahora escucha esto. Esos marineros pagaron un precio mucho más alto por la desobediencia de Jonás. Porque cada vez que tú y yo desobedecemos, siempre estamos arrastrando a otras personas con nosotros. Nuestro impacto es tal que no es posible que sencillamente digamos, esto solo tiene que ver conmigo. Pues no, eso tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tu iglesia, tiene que ver con otras personas, tiene que ver con el impacto que Dios tiene en tu vida y que Él quiere tener. Es decir, eso tiene repercusiones aquí. El hombre, acerca de quien empecé a predicar este mensaje, puede decir, bueno, esto tiene que ver solo conmigo, porque ha encontrado esa otra mujer. Sí, tiene que ver solo conmigo, pero mira a tu familia que está siendo destruida. Mira tu testimonio que está siendo destruido. Quiero decirte algo, no me puedes venir a decir que de alguna manera puedes solo ser desobediente en una especie de camino estrecho y que no vas a arrastrar a otros en tu desobediencia. Escucha cuidadosamente, los problemas que tienes en tu vida son problemas que, si no los entregas, van a afectar a otras personas. Y hay muchas maneras de huir de Dios, como lo explicaré en otro mensaje. Van a tener un efecto negativo en términos relacionados con tu actitud y en términos relacionados con tus acciones y con lo que tienes. Y simplemente no puedes desobedecer solo. Los ninivitas se vieron afectados por la desobediencia de Jonás. Los marineros también se vieron afectados. Los ninivitas también se vieron afectados por su desobediencia porque supuestamente ellos deberían haberse arrepentido mucho tiempo antes. En conclusión, Jonás nos enseña que nuestra desobediencia siempre tiene consecuencias más amplias. Pero hay una cuarta lección. Y esa lección es que siempre lo mejor es darse prisa para volver al Padre. ¿No hubiera sido maravilloso si Jonás, en lugar de haberle dicho a los marineros, échenme al mar, hubiese dicho, sí, yo estoy huyendo de la presencia de Dios. Dios envió esa tormenta. Yo tengo mi atención puesta en Él. Me arrepiento justo en este momento y voy a tomar el primer barco que pueda de regreso. Porque tan pronto como regrese, voy a ir y voy a comenzar a ministrarle a los ninivitas, y voy a hacerlo con alegría, porque Dios me ha quebrantado a mí y a mi terca voluntad. ¿No hubiera sido eso maravilloso? Pero Él no hizo eso. Oh no, Él fue más duro que eso, Él fue más terco que eso, y por lo tanto lo que dijo fue, soy culpable, pero simplemente échenme al mar. Prefiero ahogarme que hacer esa cosa desagradable llamada la voluntad de Dios. Siempre es mejor que nos demos prisa para volver al Padre. Siempre es mejor porque si no lo hacemos, el precio que vamos a pagar sencillamente aumentará y nosotros seguiremos descendiendo, cayendo bajo, abajo y abajo. Mientras más pospongamos el arrepentimiento y la obediencia, mientras más tiempo engañamos, más tiempo luchamos con la voluntad de Dios y decimos, no voy a hacerlo. Siempre es mejor darse prisa para volver al Padre. Y para aquellos de ustedes que nunca han confiado en Cristo como Salvador, te decimos que siempre es mejor que vengas a Él deprisa. A medida que el Espíritu Santo de Dios te habla sobre tu necesidad de un Salvador, siempre es mejor que seas rápido para decidir. Voy a obedecer, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a venir y voy a aceptar a Cristo. Siempre es mejor hacerlo rápidamente en vez de prolongar la agonía mientras Dios sigue obrando, obstruyéndonos, haciéndolo difícil para nosotros y creando peces para nosotros, para que con el tiempo Él nos doblegue, nos vuelva polvo y nos diga, ¿ahora vas a hacer mi voluntad? Y por último, al final de la vida de una persona, a veces la gente finalmente dice, bueno, ahora que estoy a punto de morir y he hecho tanto daño, sí, ahora sí estoy dispuesto a obedecer. ¿Cómo Dios puede lograr que digamos que sí? Entonces, ¿qué problemas tienes tú en tu vida? ¿Cómo estás huyendo de Dios? Para aquellos de nosotros que somos creyentes, citamos Gálatas 2:20 en el Nuevo Testamento. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a esa cruz.
y en la fe he sido crucificado con Cristo. No tengo ningún futuro, no tengo planes, excepto morir a mi propia voluntad para que Cristo pueda vivir. Por lo tanto, ¿dónde estás espiritualmente en este momento? ¿Qué barco estás tomando sin saber a dónde vas? ¿Y cuál resistencia del bendito Espíritu Santo has podido reunir porque encuentras tan desagradable la voluntad de Dios? Habla con Dios en este momento, porque Él está escuchando. Oremos. Padre, hay algunas personas que están escuchando que necesitan horas, no simplemente momentos, para entrar en su presencia y finalmente abandonar las armas de un rebelde y decir: te lo entrego todo a ti, todos los problemas, toda la autojustificación, todas las razones nobles y todas las razones pequeñas, simplemente te las entrego a ti y digo: Padre, tómalas. Trabaja fuertemente para lograr eso. Padre, somos tan impotentes y tan tercos que no vamos a renunciar hasta que tú nos arrincones. Enséñanos. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo, creemos que es cierto y que hay algunos de ustedes quienes están escuchando que necesitan mucho tiempo para someterse a Dios. No es simplemente una oración. Estamos hablando acerca de un sentido de sumisión. Puedes incluso que necesites conseguir un pedazo de papel y escribir todos los problemas de tu propia vida que deseas transferirle a la dirección de Dios y que le pertenezcan a Él. En ese proceso, descubrirás que con el tiempo lo que Dios quiere es tu sumisión no solo en la oración, sino tu misión como estilo de vida. Fue difícil para Jonás entenderlo, ¿verdad? Y también es muy difícil para nosotros aprender esas lecciones. Y usted podría decir: ¿cómo sé cuando estoy completamente sumiso, cuando estoy completamente sometido a Dios? Bueno, la respuesta es la siguiente. El momento en el que finalmente demostramos nuestra sumisión es cuando no estamos de acuerdo con la orden, pero de todos modos la cumplimos. Fíjate que sumisión a Dios es fácil si sientes que Dios solo te dice que hagas lo que tú quieres hacer. Y Dios te guía de algunas maneras maravillosas y espectaculares. El momento en el que se hace muy difícil es cuando la voluntad de Dios es una cosa y tu voluntad es exactamente lo contrario. Así que sométete hoy. Con esto concluye la muerte a la voluntad propia. El primer mensaje de la serie sobre el quebrantamiento, cómo Dios logra conseguir que digamos que sí. Estos son estudios sobre el libro de Jonás en el Antiguo Testamento por el pastor Luxor. Jonás tiene más lecciones que aprender. La próxima vez, únete a nosotros para escuchar la muerte a la autosuficiencia. Amigo, tenemos una pregunta para ti. ¿Sientes que estás en paz? La razón por la cual es importante es porque si no estás en paz, es muy probable que haya algún momento de tu vida en el cual estás luchando contra Dios. ¿Hay algún momento en el cual estás resistiendo su yugo, por así decirlo? Como resultado, hay un malestar en tu alma. Encontramos esto a través de la experiencia. Y por supuesto, creemos que Jesús estaría de acuerdo en Mateo 11 en el Nuevo Testamento cuando invitó a la gente a venir a Él y a recibir la paz. Nosotros encontramos dentro de nuestras almas que cuando finalmente rendimos ante Dios todo y cuando le damos a Él nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades, una vez que las transferencias se da desde nuestros hombros a su corazón, entonces descubrimos una sensación de descanso, un sentido de creer que está bien porque ya no la tenemos. Por decirlo de alguna manera, ya lanzamos la pelota hacia la cancha de Dios y Él tiene que tomarla desde allí. ¿Podríamos tomar estos últimos momentos para invitarte a orar? Pides desde donde te encuentres, le pides al bendito Espíritu de Dios que te muestre las áreas que no has cedido, porque al igual que Jonás, nosotros necesitamos ser quebrantados. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar, o escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.